Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a su canal Las Matemáticas en Casa. Continuamos con nuestro curso de aptitud numérica con el propósito de ayudar a los maestros que se están capacitando para tener buenos resultados en la prueba para el concurso docentes y directivos docentes que se realizará en este año 2021. Sabemos que hay bastantes expectativas frente a la fecha probable de presentación de pruebas. Sin embargo, pues, vale la pena que tengan en cuenta que en las últimas declaraciones que hacen desde la Comisión Nacional es que hay unos meses de trabajo en ese momento construyendo los acuerdos con el Ministerio de Educación Nacional, y se espera que entonces para el mes de julio estén listos los acuerdos y seguramente el paso que sigue es publicar pues las fechas para las siguientes fases del concurso. Por lo pronto lo que queda es inscribirse en CIMO para que todos tengan la posibilidad de estar inscritos, que les llegue información directamente de la Comisión Nacional, y lo que sigue también es prepararse para esta prueba de aptitud que ellos proponen, no solamente actitud numérica, sino de actitud verbal, de conocimiento pedagógico, de la psicotécnica y pues, el núcleo común, que seguramente, que como es conocimiento propio, será mucho más sencillo para ustedes. En este canal pues estamos tratando de ayudarlos un poco con el tema de la preparación para la clase de aptitud numérica, y hoy vamos a trabajar nuevamente o continuamos con pensamiento numérico y variacional, o sea, hacer operaciones, y lo variacional tiene que ver con poder plantear y resolver ecuaciones. Empezamos. Si dos números enteros pares consecutivos suman 46, la diferencia entre ellos es d, y entonces me están pidiendo básicamente que determine, voy a utilizar por acá mi puntero, que determine la diferencia entre dos números pares consecutivos. Listo, tengo dos números enteros pares consecutivos y me piden que haya la diferencia entre ellos. En una clase anterior, uno de los estudiantes que estaba conmigo me decía: profe, pues la diferencia entre dos pares consecutivos siempre va a ser 2, así que la respuesta ya sabemos que es 2, y seguramente si ustedes logran generalizar van a saber que es cierto. Si usted tiene dos números pares, el 8 y el que le sigue es 10, la diferencia entre 10 y 8 es de 2, y lo puede hacer con cualquier otro par de números enteros consecutivos. Va a ver que siempre la diferencia entre dos de ellos va a ser exactamente 2. Así que ya queda resuelto a través de un proceso de generalización, ya nos dimos cuenta, pero la pregunta es, entonces, esto de que suman 46, ¿para qué? En este caso es un dato adicional. Seguramente la pregunta que se iban a hacer era otra, era cuáles eran los números, pero es una información que en este caso sería impertinente. Sin embargo, para sacarle un poco de jugo a este problema, pues tratemos de determinar entonces, si tengo números pares consecutivos que sumen 46, pues hallemos cuáles son esos par de números. Pues ya sabemos que la diferencia van a ser, entre ellos va a ser 2. Entonces, veamos, pensemos. ¿Cómo se representa el número par? Pues normalmente el número par se representa matemáticamente como 2n, es decir, donde n es cualquier número entero. 1 por 2 da 2, sería el primer número par. Si esa n se cambia por el 2, sería 2 por 2, 4. Si fuera un 3, sería 3 por 2, 6. Y van apareciendo todos los números pares. Entonces, digamos, si este es un número, la representación general de número par, el número par que le sigue resultaría de sumarle a este numerito par que está aquí 2. Entonces, el siguiente, el número par consecutivo de 2n sería 2n más 2. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos dos números pares consecutivos, y lo que me está diciendo el problema es que estos dos números pares suman 46. Es decir, que si yo escribo que 2n, que sería un número par cualquiera, le sumo el número par que le sigue, da 46, yo podría saber cuál sería ese primer número par. ¿Cómo lo hacemos? Resolviendo eso. Pues 2n más 2n, ya saben ustedes que serían, los puedo sumar, me dan 4n. Este 46 queda igual, y ese 2 que está a este lado positivo pasa al otro lado negativo, de tal manera que este más 2 pasó al otro lado del igual como menos 2. Ahora estas dos cantidades, 46 y el 2, se pueden restar, teniendo como resultado que 46 menos 2 da 44, y este 4 que estaba aquí multiplicando la n pasa al otro lado a dividir, de tal manera que me queda que n es igual a 44 dividido entre 4, perdón, y el resultado sería que n vale 11. Estoy hablando de este n de acá. Si n vale 11, podría saber cuánto sería 2 veces n, o sea, cuál es el primer número par que está ahí. Entonces, si 2n es el número par y n vale 11, entonces estoy diciendo que 2n es 22, o sea que ya encontré el primero de los números pares. El consecutivo de 22, en este caso sería el que sigue de 22 número par, sería el 24.
De tal manera que si usted halla la diferencia entre estos dos pares consecutivos, entre 22 y 24, pues le da 2, efectivamente ya lo sabíamos, y si usted suma estos dos, 24 más 22 da 46, cumpliríamos las dos condiciones. Pero pues este es un ejercicio que está de más porque pues con saber que los números, la resta entre dos, o la diferencia entre dos pares consecutivos de 2 sería suficiente. Una arepa se divide en 4 partes iguales, luego 2 partes de esas se dividen en cada una por la mitad. Si Jorge come una porción grande y una pequeña, la porción total de arepa que se comió fue de... Entonces veamos, tengo una arepa, la dividí en 4 partes iguales. Si la divido en 4 partes iguales, cada trozo de esto se llamará un cuarto. Ahí la cuarta parte, ¿listo? Cada trocito de eso. Pero resulta que 2 de estos cuartos, 2 de ellos los dividió por la mitad. Es decir, que si usted tiene un cuarto y divide esto por la mitad, cada trocito de esos que aparecen acá se va a llamar un octavo, ¿listo? ¿Por qué? Porque si usted compara esta porción y pues cabe 8 veces en la arepa, entonces si este es un octavo, este es un octavo, y cada uno de estos son octavos, estos que están acá pequeños, recuerden que 2 octavos formarían un cuarto, ¿cierto? Que sí, según la gráfica que está ahí. Entonces la pregunta que le hacen es, si Jorge se comió una porción grande sería un cuarto, o sea 2 octavos, y se comió una porción pequeña, entonces pensemos, se comió esta porción grande, esta que está acá, y se comió una porción pequeña, que sería una de estas. Realmente se estaría comiendo un cuarto y un octavo, pero un cuarto son 2 octavos, sería un octavo, 2 octavos, y esta de acá serían 3 octavos, por lo tanto se comió realmente 3 octavos de la arepa, ¿listo? Eso fue lo que se comió nuestro amigo Jorge. La cabeza de un cocodrilo mide la mitad de su tronco y este mide los 2/5 de su cola. Si el tronco mide 1 metro, entonces el cocodrilo mide, entonces normalmente lo que yo les pido es que traten de partir de un valor conocido. Están diciendo que el tronco de este cocodrilo vale 1 metro, eso ya lo sé, entonces ya sabemos que esta parte del cocodrilo vale 1 metro, esta gráfica la hice yo como para poder orientarlos. Yo sé que la cabeza del cocodrilo mide la mitad del tronco, pues el tronco mide 1 metro y la cabeza mide la mitad del tronco, pues ya sabremos que esto mide medio metro, se lo escribiremos como 0,5 metros. Y la situación tiene que ver aquí con la cola, dice el tronco mide los 2/5 de la cola, los 2/5 de la cola. Quiere decir que si el tronco mide 1 metro y 1 metro son los 2/5 de la cola, entonces deberíamos saber cuánto mide la cola. Ojo, no hay que calcular los 2/5 de 1 metro, no es eso lo que me están pidiendo. Me están diciendo es que si la cola la parto en 5 pedacitos, 2/5 de esa cola, es decir, de esos 2 pedacitos de acá, equivalen a 1 metro, ¿listo? O sea que lo que voy a hacer, estoy diciendo es que 1 metro son 2/5 de esa porción, ¿listo? Entonces, para saber cuánto vale el valor de la longitud de la cola, pues simplemente digo, pues si estos 2 pedacitos, estos dos, miden 1 metro, es porque cada pedacito, este de acá, mide medio metro, este mide medio metro, y como los 2 pedacitos son exactamente iguales, pues cada uno mide medio metro. Si usted suma estos 2 miden 1 metro, estos 2 son otro metro, serían 2 metros, y este medio metro acá, en total serían 2 metros y medio. Eso es lo que mide la cola realmente. Ahora, si usted suma 2 metros y medio y 1 metro, serían 3 metros y medio, y este medio metro son 4 metros, de tal manera que la respuesta sería la A. ¿Listo? Esa sería la forma de resolver ese ejercicio. El peso de una botella de 1 litro de capacidad es de 650 gramos, es decir, si está vacío, la botella pesa 650 gramos. Ahora, si se llena con agua pura, su peso es de... Aquí lo que había que ver es cuánto pesa 1 litro de agua. Eso sería como el problema. Entonces les traje simplemente este concepto, que es el concepto de densidad. La densidad es la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. En el caso del agua pura, que es solamente para este caso, la densidad es de 1 kilogramo por litro. Eso lo que quiere decir es que 1 litro de agua, que es lo que estamos viendo aquí, 1 litro de agua tiene una masa justo de 1 kilogramo. Es decir que para el caso del agua digo que 1 litro de agua equivale a 1 kilogramo de masa. Entonces 1 kilogramo vale 1000 gramos. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos 650 gramos, que es lo que pesa la botella, más 1000 gramos, que sería lo que pesaría ese litro de agua. En total, el resultado sería exactamente 1650 gramos. Por lo tanto, la respuesta es la D. Está acá, perfecto. Continuamos. Un perezoso al trepar un árbol sube 5 metros durante el día y en la noche, mientras duerme, desciende 2/5 de lo que asciende durante el día. Luego, para subir 11 metros requiere, entonces vamos a ver cuánto tiempo requiere. Tengo un árbol, pero entonces pensemos en esto. Sube 5 metros, pensemos en esos 5 metros acá, que son los horizontales. Hay 1, 2, 3, 4, 5 metros. Y lo que dice es que
sube 5 metros y desciende 2 quintos durante de la noche, de lo que hacen en la noche desciende 2 quintos de lo que hacen durante el día. Entonces la pensemos en 2 quintos. 2 quintos serían dividir esta de 5 metros en 5 partes y tomo 2 de ellos. Aquí tendrá 2 quintos de los 5 metros. Quiere decir que realmente es que estos dos 5 representan 2 metros. Quiere decir que subes 5 metros y desciende 2. O sea que efectivamente lo que está ascendiendo son 3 metros cada día. ¿Listo? Entonces si pensamos en esto, pensemos en el primer día. En el primer día subió 5 metros, bajó 2, realmente ese día subió 3 metros. En el segundo día subió 95, pero descendió 2, o sea que efectivamente subió 3 metros, ahí ya lleva 6 metros en 2 días. Y en el tercer día sube los 5 metros y como ya está en la cima del árbol, en la parte superior del árbol, pues ya no va a descender, entonces el tercer día sube los 5 metros completos. De tal manera que los 11 metros, como ven ahí, 3, 6, y 5, 11, lo hace en 1, 2, 3 días. ¿Listo? Entonces la respuesta sería 3 días y esa sería nuestra respuesta. Continuando, si al doble la edad del padre se le resta la edad del hijo disminuida en un año, resulta 60 años. Si el hijo tiene 11 años, y miren, partamos de un valor conocido, vamos a ver entonces cuál es la edad del padre. Entonces pensemos, el doble de la edad del padre sería 2P, va a llamar P la edad del papá, menos, se le disminuye, se le resta la edad del hijo, que es 11 años, ya lo sabía, disminuida en un año. Entonces esa es la edad del hijo disminuida en un año, ahí la tenemos. Entonces sería, y eso va a ser igual a 60. Si al doble la edad del papá se le resta la edad del hijo disminuida en un año, el resultado es 60. Vamos a averiguar cuánto vale la edad del papá. Entonces simplemente, primero resuelvo lo que está dentro del paréntesis. Lo que está dentro del paréntesis, 11 menos 1, pues me da 10. Ahora este 10 que está restando pasa al otro lado a sumar. Y si pasa al otro lado, este 10 pasa al otro lado a sumar, pues va a quedar que 2P es igual a 60 más 10. Y 60 más 10 pues simplemente va a ser 70. Y ese 2 que está aquí multiplicando a la P pasa al otro lado a dividir, en este caso a 70. Si divido 70 entre 2, el resultado va a ser exactamente 35. Entonces el resultado en este caso va a ser la C. Eso sería nuestra respuesta para este caso. Para la pregunta que sigue dice si la diferencia entre la mitad y la cuarta parte de la altura de una pared de 2 metros, la altura de la pared es D. Entonces pensemos, si la diferencia, el signo menos, entre un medio de la altura de una pared, que no sé cuánto es X, y un cuarto de la altura de la pared es 2, ¿cuál es la altura de la pared? Pues vamos a tratar de resolver esa ecuación y quedaría resuelta esta duda, ¿listo? Entonces veamos, como estos son fraccionarios, un medio y un cuarto, debo sumar fraccionarios. Para sumar fracciones, miro los denominadores. Como son distintos los denominadores, debo hallar el mínimo común denominador, es decir, un número múltiplo entre 4 y 2. Pero resulta que en este caso es fácil porque un número que divide al 4 y al 2 es el 4, ¿cierto? Entonces, el mínimo común denominador es el 4. Digo así, ¿cómo se resuelve esta parte? 4, este mínimo común denominador se divide entre cada denominador que está arriba. 4 dividido entre 2, pues da 2, ese 2 que es el resultado de dividir 4 entre 2, lo tengo mentalmente, y ese numerito lo multiplico por el numerador correspondiente, es decir, que sería 2 por 1, 2x, y hago exactamente 4 dividido entre este 2x, lo coloqué acá, vean acá, luego el signo menos, y luego 4, ese es el denominador común, lo divido entre ese denominador, daría 4 dividido entre 4 da 1, ese 1 lo multiplico por el numerador correspondiente, sería 1 por 1, y x que está acá, listo, entonces tengo 2x menos x sobre 4. Si sumo esos dos x, resto a 2x, le quito una x, me queda una x, y este 4 que está abajo dividiendo pasa a multiplicar, la expresión quedaría x igual a 2 por 4, 8. Quiere decir que la altura de la pared es de exactamente 8 metros. Listo, la respuesta en ese caso sería la D. Listo, continuamos. Un tren de 1 kilómetro de largo se mueve a 1 kilómetro cada hora. Pasa por un túnel de 1 kilómetro de largo. El tren demorará en cruzar completamente el túnel. Entonces pensemos en eso. Este tipo de animaciones pues las realizo yo un poco para explicar de manera gráfica y a veces es mucho más sencillo entender lo que ocurre. Tenemos que este tren que está acá, pues lo que han dicho es que tiene un largo de 1 kilómetro de largo y va a pasar justamente por un túnel, pues yo no hice el túnel, pero hice esta línea que representa el túnel, también tiene 1 kilómetro de largo, ese túnel que está acá en este caso. Y la pregunta es, si él viaja a una velocidad de 1 kilómetro cada hora, ¿cuánto tiempo tarda en cruzar completamente
el túnel. ¿Listo? Entonces, pues yo simplemente les hago esta animación. Ahí transcurrió una hora y en esta hora logró avanzar 1 kilómetro. Es decir, que en la primera hora lo que ha ocurrido es que está justamente al interior del túnel. Para avanzar 1 kilómetro más, es decir, para estar por fuera totalmente del túnel, deberá avanzar pues otra hora. ¿Listo? Entonces, al cabo de 2 horas habrá traspasado totalmente el túnel. ¿Listo? Entonces, esa sería nuestra respuesta, y es que para cruzar completamente el túnel va a requerir justamente de 2 horas. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra respuesta. Para la pregunta que sigue, dice: se dispone de un cuadrado de lado B, aquí está nuestro cuadrado, y de un triángulo de base B, pero altura variable. Este sería nuestro triángulo, como si fuese una figura. Siendo h la altura del triángulo, para que las áreas de ambas figuras sean iguales, se debe cumplir que la medida de h equivale a, entonces voy a saber, a tratar de determinar cuánto debe ser el valor de h para que las áreas, pues el valor de h con respecto a la base, ¿no? Para que ambas áreas sean iguales. Lo primero es, ¿qué es área? Recuerden que área se denomina al espacio contenido al interior de una figura. El espacio que está alrededor de ese cuadrado sería el área del cuadrado, y el espacio que está al interior de ese triángulo sería el área del triángulo. ¿Listo? Habría que entonces saber cómo se calcula el área de un cuadrado. Pues el área de un cuadrado, de todo cuadrado o rectángulo, se haya multiplicando 2 de los lados. En ese caso, como el cuadrado tiene todos los lados iguales, pues cualquiera de los otros lados también va a valer b. Por lo tanto, el área de ese cuadrado sería multiplicar un lado por cualquiera otro, que sería b por b. Ese sería el área de ese cuadrado. Ahora, para calcular el área de un triángulo, para hallar el área de un triángulo, perdón, la fórmula es multiplicar la base por el valor de la altura, y ese resultado de base por altura lo tengo que dividir entre 2. ¿Listo? Entonces, aquí lo que tengo que hacer es, para saber cuánto debe valer h para que estas áreas sean iguales, te voy a igualar estas áreas. Esta es b por b, y lo voy a igualar con esta área que está acá. Entonces voy a decir, este sería el área del triángulo, b por h dividido entre 2. Quiero saber para qué valor de h va a ser igual al valor del cuadrado, que sería b por b. ¿Listo? Como yo quiero saber cuánto vale la h, solamente la h, lo que voy a hacer es despejar la h, es decir, que ese 2 que está abajo, dividiendo, ese 2 va a pasar al otro lado del igual, aquí a ese lado, a multiplicar este b por b. Y esta b que está aquí arriba, multiplicando la h, va a pasar al otro lado a dividir. ¿Listo? Entonces, lo que van a ver ustedes a continuación es simplemente h es igual, ese 2 pasó a multiplicar a b por b, y esta b que está arriba pasó a dividir aquí a esa expresión. Entonces, como aquí hay una b que divide y arriba hay una b que multiplica, se cancelan, y lo único que queda sin cancelar sería esta expresión. H es igual a 2 veces b, y si ustedes revisan, esta sería la respuesta. Es decir, que para que estas dos áreas sean iguales, el valor de h debe ser igual a 2 veces la base. Esa sería la respuesta. ¿Listo? Esa sería nuestra respuesta. Y eso. Si medio pocillo de espinacas contiene 80 calorías y la misma cantidad de frijoles contienen 300 calorías, el número de pocillos de espinacas que tienen la misma cantidad de calorías que 2/3 de frijoles es de, y ahí este problema se ve un poco complejo, porque me hablan de espinacas, de frijoles, de calorías, y se ve bastante complejo, pero saquemos información cierta. Yo quiero saber cuántos pocillos de espinacas tienen la misma cantidad de calorías que 2/3 de frijoles, es decir, que los valores conocidos son los de los frijoles. ¿Qué sé de los frijoles? Mira, hagamos una regla de 3. Media taza de frijoles, dice aquí, si medio pocillo de espinacas tiene 80 calorías, y la misma cantidad, es decir, el mismo medio pocillo de frijoles contiene 300 calorías, o sea que yo sé que si media taza de frijol tiene 300 calorías, la pregunta es 2/3 de taza de frijol, ¿cuántas calorías tienen? Entonces voy a tratar de resolver esta expresión que está acá. Esto es una regla de 3, y la regla de 3, como en este caso, que es directa, porque entre más pocillos, más calorías, más pocillo de frijol, más calorías. Entonces es directa, entonces se multiplican las dos cantidades que no están en la diagonal donde está la x, ¿listo? En la diagonal donde está la x se multiplica. En este caso lo voy a hacer por aquí, 2/3, me siguen ustedes, 2/3, lo debo multiplicar por este 300. Entonces siempre que se multiplican las cantidades de la diagonal donde no está la x, el resultado se tiene que dividir, y lo hacemos con esta expresión, entre el número que está el número que sobra, en este caso sería un medio. ¿Listo? Entonces voy a colocar un medio acá.
Voy a utilizar una ley que no es real, no es una ley matemática, pero se usa mucho: dividir 2/3 entre 1/2, se multiplico los extremos, estos dos de acá, y luego los medios. Esa ley la han llamado la ley, más llamada la ley de la oreja, porque se forma una especie de oreja. Entonces, si usted observa, realmente va a pasar así: 2 por 2, 4 arriba, abajo nos quedaría 1 por 3, 3, aquí, y al frente quedaría por 300, ¿listo? Entonces, por 300. Si resolvemos esta expresión, pues multiplicaría el 4 por el 300, este 4 por el numerador por numerador sería 1200. Seguramente ustedes tendrán otras formas, pero sería una forma. Y lo divido este resultado entre 3. 1200 dividido entre 3 es lo mismo que 12 dividido entre 3, que me da 4, y lo agrego los dos ceros, o sea que 1200 entre 3 da 400 calorías. Lo que estoy diciendo es que 2/3 de tazas de frijoles tienen 400 calorías. Ahora volvamos a la pregunta: ¿cuántos pocillos de espinacas requiero para tener la misma cantidad de calorías que 2/3 de pocillos de frijol? Es decir, ¿cuántas tazas se requieren de espinacas para tener 400 calorías? Entonces, hagamos exactamente lo mismo, pero en una regla de 3, pero para el caso de las espinacas. Recuerden que aquí estamos hablando de frijoles y calculamos que 2/3 de taza tienen 400 calorías, y aquí vamos a hablar entonces de las espinacas. ¿Qué sabemos? Que media taza de espinaca tiene 80 calorías, eso me lo dijeron al inicio. Y ahora lo que quiero saber es 400 calorías, ¿cuántas tazas requiero de espinacas para tener 400 calorías? Exactamente igual, como esta es una regla de 3, de más calorías conecto más pocillos, si multiplico las dos cantidades que están en la diagonal, estos dos que están aquí, voy a tratar de separar esta expresión con la que voy a hacer. Si multiplico 1/2 por 400, y esto lo divido entre la cantidad que está sobrando, en este caso que sería 80, tendríamos lo siguiente: 1/2 o la mitad de 400, pues es 200, ¿cierto? Y no tenemos que hacer mucho esfuerzo. 1/2 de 400 es 200, y dividido entre 80. Si ustedes hacen esta división, van a ver que es de 2,5. Quiere decir que para tener 400 calorías de espinacas se requieren tener 2 pocillos y medio llenos con espinacas, ¿listo? Por lo tanto, sería nuestra respuesta. Hasta ahí tendríamos nuestra sesión del día de hoy. No olviden que en la descripción del video va a aparecer un simulacro de estas 10 preguntas. Lo ideal es que siempre las resuelvan antes de ver el video. Sin embargo, pues yo creo que no habría ninguna dificultad en verlo y luego intentar resolver para ver qué nivel de retención han tenido del ejercicio. ¿Listo? Entonces nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.